que te despoje de ti. Hemos venido con preocupaciones, hemos venido con enfermedades, hemos venido tristes, hemos venido con muchas cargas, hemos venido apenas con nuestras pocas fuerzas. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te bautiza, Él renueva tus fuerzas como la del águila. Él te da fuerzas nuevas cada día. Tal vez estás luchando con tu carácter. Tal vez has dicho palabras duras en estos días que a ti mismo te han pesado. Pero hoy el Señor te despoja de ti. Hoy el Señor, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que está en ti, quiere vaciarte de ti para llenarte de Él. Díselo a Él. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Mira, dile a Él ahí de cuántas cosas sabes que Él debe despojarte. Sabes que aún a ti mismo hay cosas que de ti no te agradan. Yo tengo muchas cosas que no me agradan de mí. Y cada día tengo que ir a la presencia del Espíritu Santo y decirle: despójame, Señor. Quítame esto que yo no puedo con ello. No sé cómo cambiarlo, no sé cómo quitarlo de mí. Pero tu presencia me despoja de mí, me satura de ti. Amén. Pídele que te vacíe hoy de ti, que te vacíe, que te vacíe, que te vacíe para que Él te llene. Hoy necesitamos una llenura fresca del Espíritu Santo. Yo no sé si estás aburrida de tu manera de ser y de lo que has vivido hasta el día de hoy. Pero hoy el Espíritu Santo lo puede hacer nuevo y lo quiere hacer nuevo. Todo en tu vida y en mi vida. Amén. Levanta tu voz hoy, vamos nuevamente a adorar, a decirle, a pedirle. Despojo de mí, satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya. Y ahí con tus manos levantadas vamos a darle gracias a su presencia. Gracias, Espíritu Santo. Yo puedo sentir tu presencia en este lugar. Yo puedo sentir el anhelo de tu corazón, Espíritu Santo, de llenar a tus hijos. Señor, tú has conocido, Dios, porque tú nos sellaste y tú nos llenaste. Pero muchos te hemos contristado. Muchos te hemos apagado. Muchos no te hemos tenido en cuenta. Muchos hemos dudado de ti, de tu poder y de tu presencia. Pero hoy nos despojamos de nosotros mismos, Señor. Nos despojamos de las dudas. Nos despojamos de la incredulidad. Nos despojamos del legalismo. Nos despojamos, Señor, de la religiosidad. Nos despojamos, Señor, de nuestra intelectualidad. Nos despojamos de nuestro conocimiento humano. Nos despojamos de nuestra naturalidad, Señor, de nuestra naturaleza humana. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hoy seas Dios dentro de nosotros.
dándonos convicción de pecado, confrontando las áreas de nuestras vidas, Señor, que tengas que confrontar, empoderándonos, Señor, para la obra que tú quieres que en los postreros días nosotros hagamos, Señor. Porque en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra carnalidad, nada podemos hacer, Señor. Te doy gracias, Dios, por darme la oportunidad de estar en este lugar. Gracias te doy por poner en el corazón de los padres de esta casa, de los pastores, Señor, escogerme, Dios mío, porque sé que soy una obrera inútil, Señor. Dios mío, que en mis fuerzas yo nada soy. Señor, y honro tu presencia. Y quiero honrar tu palabra. Y quiero que tú me uses, Señor, como, Dios mío santo, usaste, Dios, a tus siervos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y aún me usas hoy en día, Señor, para proclamar tu palabra. Que la palabra sea una semilla en el corazón de mis hermanos que den su fruto a su tiempo, Padre. Pon carbón encendido, Dios, en mis labios. Señor, y que no sea lo que aún yo haya preparado, sea tu Espíritu Santo. Tú no tienes límite. Tú, Señor, no te limitas a un papel o a un guión que yo haya preparado, Señor. Hazlo a tu manera, Padre. Hazlo a tu manera, Espíritu Santo, porque tú disciernes las necesidades del pueblo y las revelas a los profetas. Y las revelas, Señor, al ministro de fuego, Señor, oh Dios, que tiene ángeles, ministradores, para ayudar, Señor, en la obra del reino, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te entrego, Señor, este lugar, Espíritu Santo. Sé tú y no yo, Padre. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva, Señor, y es vida a nuestros huesos. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y te decimos amén y amén. Amén. Aleluya. Voy a tomar asiento. Dios es bueno. Amén. Y su misericordia, como dice su palabra, es para siempre. Y yo puedo ver lo bueno que es Dios a través de lo que ha hecho en mi vida. Lo más lindo, lo más grande, lo más poderoso que he podido yo experimentar en mis 50 años de vida, porque no me escondo para decirlos, orgullosa estoy de ellos, es haber conocido al Espíritu Santo. Es haber conocido su presencia. Es saber que Él es Dios con nosotros aquí en esta tierra. Es saber que estando con Él no estoy sola. Amén. Dios Padre está en los cielos, Él lo gobierna todo. Dice que Él aún se humilla, que Él inclina su rostro para mirarnos a nosotros aquí en la tierra. Jesús estuvo en medio nuestro. Nos enseñó el poder sobrenatural de Dios a través de Él. Le enseñó a sus discípulos, les delegó una autoridad a sus discípulos para que las mismas cosas que Él estuvo haciendo, ellos la hicieran, y aún nosotros, que por la predicación de ellos aprendimos y conocimos, hiciéramos también. ¿Cuántos creen en esta mañana que las mismas obras que Jesús hizo, que hicieron sus apóstoles y que han hecho muchos en el transcurso de la historia, las podremos nosotros hacer también? Amén. Aleluya. Dice que obras mayores se harán. Yo soy una obra mayor. Para mí, la realidad más grande que puede existir es el Espíritu Santo obrando en una vida. Y lo digo porque yo fui una persona que antes de conocer a Dios vivía enferma de los nervios, padecía de epilepsia, era asmática. Intenté quitarme la vida no sé cuántas veces porque no tenía sentido mi vida. No porque fuera fea o porque no me quisieran o porque yo no me sentía que tenía propósito en la tierra, en el mundo. No lo encontraba. Vine de un hogar disfuncional. Mi padre era esquizofrénico, padecía de muchas enfermedades de los nervios. Se intentó suicidar también. Y ahí la maldición generacional que me estaba tocando a mí. Amén. Estuve en hospitales psiquiátricos, neurológicos, ingresada, con tratamientos súper fuertes. Y
Vine a Cristo porque alguien un día me habló de que había alguien que podía cambiar mi vida. Amén. Y no vine por la enfermedad que tenía o que tuve, que padecí. Vine porque mi vida se volvió un caos en mi familia. Se destruyó, el enemigo entra. Usted sabe que solamente hay que abrirle una pequeña brecha para que el diablo entre y deshaga un hogar y destruya una familia. Cuando no conocemos al Señor, le damos lugar a esa pequeñez que tal vez se puede resolver con amor, con paciencia. Cuando no conocemos a Cristo, lo hacemos a nuestra manera y nada funciona. Mi hogar se destruyó y en el dolor de esa destrucción, alguien me dio la mejor noticia del mundo. Alguien hizo conmigo lo que nunca antes nadie había hecho. Amén. Y fue el tiempo de Dios, por supuesto. Aleluya. Conocí al Señor en una iglesia en Cuba. Y desde que yo conocí ese poder sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo, algo grande pasó en mi vida. Amén. Cuando yo conocí que si el Espíritu Santo de Dios moraba en mí, yo podía ser libre, yo dije, yo lo quiero. Amén. Y cada vez que en el altar pronunciaban y anunciaban una buena noticia de esta, yo decía, yo lo quiero. Amén. Y me volví adicta Amén. a tomar todo lo que del altar fluía y todo lo que de mi altar fluía, porque no es el altar en la iglesia los domingos, es el altar que nosotros día tras día tenemos que preparar, amén, para nosotros tener un encuentro a diario con ese Espíritu Santo, amén. Entonces le doy gracias a Dios porque hoy estoy parada aquí y para mí es un milagro. Porque con 33 años de vida, de edad que yo tenía, yo iba al médico y mi mamá tenía que hablar por mí. Yo no sé si a ustedes le habrá pasado. Porque era complejista, tenía muy baja autoestima, no tenía identidad. Me ponía nerviosa a la hora de hablar delante de cualquier persona. Leer en la escuela cuando me correspondía en el aula, tomaba el libro y parecía una hoja temblando. Y Dios me cambió. Pero ¿sabes por qué? Porque sé que es el Espíritu Santo a través de mí. No soy yo. Aleluya. Pero para que eso suceda tenemos que morir a nosotros mismos. Yo tuve que matar a Nuri. Yo tuve que matar a Nuri. A Nuri, todos me llaman Nuri. Yo la tuve que matar. Matar mi carne. Matar mi carnalidad. Matar mi carácter. Matar mi debilidad. Para entonces que el Espíritu Santo de Dios se empoderara de mí. Como la adoración que tanto me ha ministrado y aún en sueño me despertó. Y se la mostré al hermano para poderla hoy ministrar aquí, porque lo que Dios me ministra a mí, creo que no es para mí, es para todos. Amén. Y yo le he puesto como título a este mensaje, bueno, yo no pienso que sea y creo 100% que fue el Espíritu Santo, más allá de lo natural. Lo que nosotros no podemos lograr y conquistar en lo natural, amén, lo podemos hacer en lo sobrenatural a través del Espíritu Santo. Tenemos un Dios que es sobrenatural. Usted no lo puede ver, pero lo puede sentir. Usted no lo puede tocar, pero Él lo toca a usted. Porque todos sentimos cuando el toque de su presencia cae en nuestras vidas. Nosotros hemos recibido un reino cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, el profeta lo anunció desde ese entonces. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Di conmigo, ese es mi reino. Ese es el reino de Dios en mi vida. Ese es el reino de Dios aquí en esta tierra. Ese es el reino de Dios aquí entre nosotros en la iglesia. Amén. Es un reino que nunca dice nunca, jamás
será destruido. Un reino inconmovible, que podrán venir gobiernos y gobernantes y reinos y nunca nadie lo podrá destruir. Aún en los países donde el evangelio es perseguido, aún donde no se puede, ese reino está establecido y no se puede detener. Amén. Porque es un reino sobrenatural. Aleluya. Y opera en la sobrenaturalidad de Dios. No es un reino de este mundo, no es un gobierno de este mundo, no es un gobierno dirigido por hombres, no lo dirige un pastor, no lo dirige un profeta, no lo dirige un ministro de adoración y alabanza, lo dirige el Espíritu Santo aquí en la tierra. Amén. Y dice la palabra, ni será el reino dejado a otro pueblo, dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Desde ese entonces ese reino nos ha sido dado a nosotros. Y yo formo parte de este mundo. Amén. Camino por ahí. Trabajo en el mundo. Tengo mi negocio. Como todos, naturalmente, pero no soy del mundo. Amén. Jesús oró al Padre cuando fue a partir de esta tierra y oró por sus discípulos. Amén. Y les dijo, los que me diste yo los cuidé. Tuyos eran, me los diste, yo los cuidé. Todos somos criaturas de Dios, todos fuimos creados por Dios. Amén. Pasamos a ser hijos cuando aceptamos en nuestro corazón a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y entonces ahí es donde el Espíritu Santo sella nuestro corazón y nos llena del Espíritu Santo. Y desde ese momento entonces comienza a surgir en nuestro interior un cambio sobrenatural. Y lo que no pasaba antes comienza a pasar ahora. Lo que para antes, en el tiempo de antes, nosotros hacíamos de una manera natural, sin ningún tipo de cargo de conciencia, entonces en este momento empieza a pesar en la conciencia. ¿Y sabes qué cosa es eso? El Espíritu Santo, que nos convence de pecados. Porque a eso vino Él a este mundo. Amén. Pero primero tenemos nosotros que recibir el entendimiento que el reino de los cielos fue plantado en esta tierra cuando Jesucristo vino y fue bautizado y descendió de las aguas y el Espíritu Santo lo llenó, lo tocó. Dice que aún desde antes de eso Juan el Bautista ya lo anunciaba. En la palabra de Dios lo podemos ver en Mateo capítulo 3 versículo 2. Dice, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cuando el reino de los cielos se acerca a nuestras vidas, tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón para poderlo recibir y para que Él se pueda entronar en nuestro corazón. Amén. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel del quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Versículo 11. Juan dijo, a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué cosa es el fuego, mi hermano? ¿Qué es el fuego del Espíritu Santo? Es el que purifica nuestras vidas. Es el que consume el pecado de nuestro corazón. Es el que limpia nuestra conciencia. Es el que nos lava. Es el que nos quita a nosotros toda la escoria y la basura que traemos del mundo. Porque venimos del mundo cargados de lo que conocimos en él. Porque para el mundo todo está bien. Adulterar está bien, fornicar está bien, robar está bien, mentir está bien. Y todos llegamos del mundo a Cristo. Yo estaba para que fuera crucificada al lado de Jesucristo ahí junto con todos los ladrones. Porque nadie es santo.
Santo solamente es Jesucristo. Amén. Aún nosotros que tratamos de serlo, tenemos que luchar día tras día por pensamientos, tenemos que luchar con datos de fuego que el enemigo envía a nuestra mente, tenemos que luchar con tentaciones que nos vienen y tentaciones que nos provocan, porque provocan a nuestra carne, estamos en la carne también. Jesús, en el libro de Lucas 4, cuando Jesús comenzó su ministerio, después de haber sido bautizado en las aguas, dice que el Espíritu lo llenó. Cuando tú y yo nos bautizamos en las aguas y lo hacemos con fe y con conocimiento, Amén. con revelación, Amén. en ese mismo instante ocurre un nuevo nacimiento. Yo lo sentí, yo lo quise así para mi vida. Yo antes de bautizarme, yo fumaba, yo bebía. ¿Quiénes no lo hacen? ¿Quiénes no lo han hecho? Y yo el día que me bauticé en aguas, yo dije, Señor, si es cierto que debajo de esas aguas se va a quedar esa antigua mujer que yo era, pues cuando yo salga de ahí no toco más un cigarro en mi mano. No haré más lo que antes hacía. Y decidí nacer de nuevo. Pero eso es un paso de fe. Desde que tú haces eso, desde que nosotros hacemos eso, automáticamente damos un paso al reino de los cielos. Entramos al reino de los cielos como vacío, limpio. Cuando tú sales de las aguas bautismales, tú sales limpio, vacío. Y ahí es ahí donde el Espíritu te llena de Él. Y lo sientes. Y muchos hasta cuando suben de esas aguas, hasta son bautizados en el Espíritu Santo, en el don del Espíritu Santo, y hablan lengua y sienten algo espectacular, algo extraordinario de parte de Dios. Pero hay un pero. Dice que Jesús, después de ser bautizado y después de haber fluido el Espíritu Santo sobre él y haber sido llenado, fue llevado al desierto a ayunar 40 días. Y allí en el desierto fue tentado por el diablo, fue provocado por el diablo. Qué rico fuera si todo fuera hasta el día del bautismo, ahí salir así rico como para una nube y que ya no tener más. Yo quería eso, no quería ni volver a mi casa, ni a las cosas antiguas, ni estar en el mundo. Pero dice que ahí en el desierto el diablo lo tentó 3 veces. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Lo resistió. Lo confrontó con la palabra. Y el diablo tuvo que huir de él. Muchos de nosotros morimos en el desierto. Recibimos a Cristo, lo aceptamos en el corazón, reconocemos la bendición del bautismo, nos bautizamos en agua, salimos de las aguas y el diablo viene en el desierto, que es Dios mismo, porque el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros al desierto, porque allí en ese desierto Él nos va a probar y nos va a tentar. Ahora está en usted y está en mí dejarnos caer en la tentación, robarnos lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos dio en ese momento. Cuando usted se bautiza, las cosas viejas pasan y a partir de ahí, si usted quiere, todas serán hechas nuevas. Si usted quiere, pues nuestra decisión, que las cosas sean a partir de ese momento hechas nuevas. Si sales de ahí y estabas fornicando y continúas fornicando, nada va a ser hecho nuevo. Tu vida va a seguir siendo un desastre. Si entras a las aguas bautismales, entendiste la bendición de ese acto de fe y continúas haciendo lo mismo, nada va a suceder con tu vida. No hay ese nuevo nacimiento. Amén. 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 Porque vas a seguir arrastrando todas las consecuencias del pecado. Dios te perdona día tras día. Cada vez que pecamos, 7 veces, dice aún, te caerá el justo y se levantará. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Pero las consecuencias del pecado están en nuestras vidas. Amén. Y es una fuerza sobrenatural en nosotros, con la única que podemos nosotros vencer esas tentaciones. Y eso se llama Espíritu Santo. Y eso se llama temor de Dios. El espíritu del temor de Dios tiene que estar en nuestras vidas para nosotros poder tener la resistencia suficiente y el poder suficiente para vencer cada tentación y cada
conoce tus debilidades y mis debilidades. Él sabe por dónde partir la cuerda en tu vida. Él sabe dónde ponerte la piedra de tropiezo. Y Él no te va a tentar con aquello que para ti es fácil. No, Él te va a tentar con lo que a ti te gusta, con lo que a tu carne le gusta. Por eso dice la palabra de Dios. En el libro de Corintios, 1 de Corintios 2:14, que el reino de los cielos es un reino espiritual y se ha de discernir espiritualmente. Usted tiene que saber que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, es contra principados, es contra potestades, es contra gobernadores de las tinieblas, es contra huestes espirituales de maldad. Son demonios que están operando en esta tierra para que su vida y mi vida sean un caos y sea un desastre. Y no podamos disfrutar de las bendiciones y de la abundancia que en el reino de Dios nosotros pudiéramos tener. Amén. Pero tenemos que mudar nuestra mente natural a una mente espiritual. Tenemos que decirle al Espíritu Santo: si tú eres mi ayudador, ayúdame. Y muchas veces oramos, sí, oramos y buscamos a Dios y nos desgastamos y pedimos: Jesús, ayúdame, yo pido en tu nombre, Jesús, ayúdame. Y el Espíritu Santo está al lado tuyo diciéndote: yo soy tu pronto auxilio, yo estoy aquí, yo soy tu ayudador, yo soy el consolador, yo soy el paracleto, yo soy aquí en Jesús envió para que donde tú estés, yo poder estar y ayudarte. Y nosotros ignoramos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es la fuerza, es el poder de Dios en nuestras vidas, es un poder sobrenatural. Es un poder que te ayuda a ti a levantarte de la cama aun cuando tú no tienes fuerza porque te sientes mal y estás enfermo. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de sanidad. Si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, está dentro de nosotros, su fuego arde dentro de nosotros, tiene que consumir la enfermedad que te está atormentando, tiene que consumir el desánimo que día tras día te está atormentando, porque Él no puede habitar en vasijas sucias. Esos sentimientos de desánimo, de depresión, no son de Dios, son del diablo en tu vida para derrotarte, para frenar tu vida, tu crecimiento. Podemos ir al médico porque tenemos un azote en nuestra carne, porque somos humanos y este cuerpo es corruptible. Y muchos van al médico y le creen más al médico que lo que está escrito en la palabra de Dios. Y reciben el diagnóstico que el médico le da de una condición, y desde ese momento empiezan a hablar desde el punto de vista personal. Mi enfermedad, mi asma, mi depresión, mi diabetes, mi artritis. ¿Dónde la compraste, mi hermano? ¿Dónde la venden para yo ni pasar por ahí? Aleluya. Amén. Nos apropiamos de las cosas que el diablo nos vende. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. En Jesucristo somos más que vencedores. Pero tenemos que dar pasos de fe. Es algo sobrenatural. La naturaleza humana decía de que yo tenía que tomar carbamazepina, amitriptilina, trifuperacina, levomepromacina y no sé cuántas cinas más hasta que yo me muriera, porque si no iba a estar de crisis en crisis. Donde quiera me caía, donde quiera convulsionaba, donde quiera tenía yo un accidente, porque sin pensarlo ahí estaba Nuri como un pollo con el cuello torcido. Cuando a mí el Espíritu Santo de Dios un día, un jueves en la iglesia, se ministró en un ayuno, el poder que recibimos nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, yo dije: Señor, yo quiero ese poder para sanarme de esto. Yo no podía salir sola con mi niño pequeño a ningún lugar. Mi mamá le daba miedo, porque podía yo convulsionar y el niño quedar ahí a la intemperie. ¿Y de qué Dios yo te estoy hablando? ¿Y de qué Espíritu Santo te estoy hablando? Del mismo que me sanó a mí. Yo un día, cuando recibí esto en el
solamente una luz y una fuerza poderosa vino sobre mi vida y me lanzó a dos hileras de sillas de distancia, y caí en el piso, y esa luz me vino arriba de una manera tan fuerte que los líderes que me ministraron en ese momento dijeron que no podían conmigo, con lo que yo tenía, con lo que estaba manifestando. Porque hay enfermedades que son psicosomáticas, que vienen a ti o vienen por maldiciones generacionales o porque son por problemas tuyos mismos de tu mente. Amén. Y me dio una sacudida en el piso del Espíritu Santo que sacó todo aquello de adentro de mí. Y cuando pude ir a un encuentro de liberación y pude bautizarme, yo dije, ya hasta aquí llegó la carbamazepina, hasta aquí llegó el spray del alma, la mitriptilina y todas esas cosas que dijeron que tenían que ser para mí, para el resto de mi vida. Ahí mismo rompí el tarjetón. En Cuba se le da un tarjetón para poder adquirir medicamentos controlados. Y yo dije, ni una vez más me tomo una pastilla, ni una vez más me pongo un spray de alma en mi boca, ni una vez más me tomo una pastilla para dormir, y ni una vez más lo he tenido que volver a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el poder del Espíritu Santo vino a mi vida y consumió, aleluya, y consumió la enfermedad que había dentro de mí, que habían dicho que yo tenía, que habían dicho que mi papá me la había dado por herencia. Yo no quiero herencia de mis padres terrenales que tengan que ver con enfermedad ni pobreza. Yo quiero la herencia que mi Padre Celestial me dio cuando yo le recibí y lo hice mi Padre. Esa es la herencia que yo quiero. Una herencia sobrenatural que va más allá, que sobrepasa y excede las leyes de la naturaleza. Ese es lo sobrenatural que yo te quiero estar hablando. Ese es el más allá de lo natural que yo te estoy hablando. Que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Mi madre me dijo, ¿cómo te vas a dejar de tomar tus pastillas? Ahora voy a hablar con ese pastor, porque si a ti te pasa algo, yo no sé lo que le voy a hacer. Yo le dije, mamá, no vayas a hablar con nadie, ve a hablar con Dios. Porque Él me dijo que Él me iba a sanar. Y yo creo que Él me sanó. Y desde ese entonces Él me sanó. ¿Y qué fue? Su poder sobrenatural en mi vida a través de mi fe. Porque mi fe movió el poder sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo pude yo zafarme del vicio del cigarro? Porque yo añoraba su presencia en mi vida. Y Él no mora en vasijas sucias. Si usted anhela la presencia del Espíritu Santo en su vida, obrando a favor de usted, tiene entonces que anhelar vaciarse de sus vicios. Tiene que anhelar entonces vaciarse de esas ataduras que hasta hoy no he podido soltar, de esas ligaduras de impiedad que a veces tenemos en el corazón. Porque a veces estamos tan ocupados y estamos tan llenos de nosotros mismos, de las cosas que nos gustan y de los vicios, que no tiene espacio el Espíritu Santo para poder operar en nosotros. Está contrictado en un rinconcito, escondido ahí. Y muchas veces queremos predicar la palabra y lo hacemos de una manera vacía, vana, porque no lo hacemos en el poder del Espíritu, porque el Espíritu no está operando a través de nosotros. Y regresa a esa palabra, sí, es la palabra de Dios, se siembra, pero no es lo mismo cuando usted la predica con esa unción y con ese poder. El mismo Pablo lo dijo en el libro de los Corintios. Y créeme que lo que les estoy hablando no es la prédica que les traía. Créeme que lo que les estoy hablando no es nada de lo que tenía planificado. En el libro de los Corintios capítulo 2. Ponme el libro en el capítulo 2 de los Corintios. Vamos a buscarlo. A mí no me gusta predicar con las tablas, ustedes saben. Yo todavía estoy a la antigua. Cuando Pablo vino a los Corintios, en el capítulo 2,
habla algo que a mí me impactó en esta semana. Y les dijo: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con una excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Repítelo conmigo: sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando usted y yo fundamos nuestra fe en el poder de Dios, cosas sobrenaturales nosotros vamos a ver con nuestros ojos, y cosas sobrenaturales vamos a provocar que ocurran, y cosas sobrenaturales vamos a estar moviendo cada día de nuestra vida. Amén, porque nuestra fe no está fundada sobre una palabra. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo es letra, es historia. Pero si usted la lee con la revelación que el Espíritu le da, es un logo, es rema. Amén, se hace rema en tu vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante como una espada de doble filo, y penetra y separa las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos de los corazones. La palabra de Dios, cuando se predica con autoridad, entra y penetra. No como un logo, no como una letra, no como una historia más. La palabra se predica con autoridad. Y se predica en el poder del Espíritu Santo, para que el oyente crea por fe de lo que se está hablando. Hay quien predica la verdad como una mentira, y hay quien habla una mentira como si fuera una verdad. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios aquí en esta tierra. ¿Y saben qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo, cuando en la iglesia se le da lugar, Él se mueve. Y Él entra a cada uno por uno, según su necesidad. Aun cuando hayas llegado en pecado, esto es un lugar santo. Él habita en la santidad. Y cuando el fuego de Dios está encendido a través en el altar, a través de la adoración, a través de la alabanza, Él entra a tu corazón, y por eso sientes que lloras. Y dices: ¿por qué tengo que llorar? ¿Y por qué siento esto dentro de mí? Porque el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti. Fui a España y ahí estuvimos 4 años, sediento de recibir en una iglesia un abrazo, de recibir un mensaje que nos quitara la tristeza de habernos separado de nuestros hijos en Cuba, de nuestros padres, buscando la familia de Dios que conocimos en Cuba, que supuestamente Dios es el mismo Dios en todas partes. Yo supongo que el amor entonces se manifiesta, y el Espíritu en todas partes por igual. Recuerdo que llegamos a aquella iglesia después de haber caminado mucho debajo de un sol muy grande, y entré, y la adoración y la alabanza quebrantaron mi corazón de tal modo que no me gusta contristar al Espíritu. Cuando yo siento del Espíritu que hay que aplaudir, y cuando hay que gritar, y cuando hay que llorar, y cuando hay que salir corriendo, porque es el Espíritu el que te está moviendo a hacerlo. Porque nosotros somos sus vasijas. Y recuerdo que me quebranté de tal modo que una de las señoras que estaba adelante vino y me dijo: mi hijita, ¿tienes algún problema muy grande? Y yo: no, señora, el Espíritu Santo me está tocando y me está liberando de la tristeza que traía en mi corazón, porque hace poco salí de mi país. Dice: ay, es que te vi llorando tanto. Digo: ¿por qué me está liberando? Gloria a Dios cuando el Espíritu Santo nos libera así de ese modo. Qué triste cuando el Espíritu se está moviendo y de pronto vemos que el reloj corre y como que nos ponemos a inquietarnos en la silla, y el Espíritu quiere seguir hablando y quiere seguir ministrando, porque sabe que hay personas que necesitan lo que Él está impartiendo, y hay muchos que están ansiosos porque ya se fue, ya
cuando yo fui por primera vez a la iglesia y aquel pastor comenzó a predicar, que yo fui siendo una mundana, así con toda la palabra escrita así, en mayúscula. Y fui prácticamente obligada. Después de tantas veces que me fueron a buscar y yo me escondí, fui, y cuando me senté en aquel lugar el pastor empezó a hablar y todo lo que habló era para mí. Le dije a la muchacha que estaba al lado mío, me voy, porque tú eres una chismosa. Me traíste aquí engañada, le contaste a ese hombre mi vida y ahora ese hombre lo está divulgando públicamente delante de toda esta gente que yo no conozco. Y ella me dijo, yo te prometo, mira, yo te juro que yo no le he dicho nada si yo ni lo conozco. Y yo le digo, ¿por qué él tiene que saber todas esas cosas? ¿Y por qué lo ha dicho allá adelante? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el Espíritu Santo discierne los pensamientos de Dios y se lo revela aquí en el día de hoy. Porque Él quiere que si tú viniste aquí a la iglesia a buscar de Él y de su presencia, tú salgas lleno de Él y de su presencia, y vacío de los problemas que traíste, y vacío de la tristeza que traíste. Y yo salí de aquel lugar después de aún haber cuestionado a mi amiga. Al final yo le dije, bueno, déjeme. Y pasé al altar cuando hicieron el llamado. Ella me dijo, dale, vete, dale, sube. Y yo, pero eso que déjame tranquila que voy a pararme. Yo iba con un shortcito por aquí, el ombligo, a ver 3 pulgadas de arriba del ombligo la blusa. Y yo, ¿cómo tú crees que yo me voy a parar ahí adelante? Mira, si aquí todo el mundo anda con cuello y con pata y con la sala por allá abajo. Soy un objeto anacrónico aquí adelante. Ni muerta me paro yo ahí. Pero se empezó a ministrar al Espíritu en ese momento y yo dije, yo quiero venir. Yo quiero eso. No me importa que me vean. Ok, me puse a mi niña aquí adelante que tenía 2 añitos, me tapé el ombligo con la chiquilla y le dije, yo quiero recibir ese Cristo. Yo quiero ver si es verdad que el Espíritu Santo puede cambiar mi vida. Y lo hice, mi hermano. Y mi vida cambió. Y no cambió de un día para otro, fue un proceso. Pasé muchos desiertos. Y aún en la iglesia pasé muchas decepciones, porque a esas personas que yo, algunas fijé mi vista en el altar y las veía tan inalcanzables, y yo decía, yo soy tan pecadora, ¿cuándo podré yo estar para ahí? Nunca en la vida. Dios tiene que quitarme tantas cosas. Y yo los veía inalcanzables, y un día me acerqué a uno de ellos y decidí desde ese momento hacer lo que le hacen a los caballos de mi país, ponerle unas orejeras así para que no se asusten con las cosas que pasan a los lados. Y dije, bueno, Señor, si tú estás delante de mí, para mí tienes vida y vida en abundancia, tienes paz y gloria y gozo en tu espíritu, y tienes todas las cosas que me has prometido. No me interesa lo que los hombres me hagan, no me interesa cómo se comportan en sus casas, no me interesa lo que ellos digan, no me importa lo que el hombre haga, me importa poner mi vista en ti, alcanzarte a ti, donde estás tú, buscarte a ti, porque tú eres la solución. La solución de tu problema, mi hermano, no es el pastor de la iglesia, no es la llamada que el pastor te tiene que hacer, no es la visita que el pastor te tiene que hacer, es la visita del Espíritu Santo la que te tiene que importar a ti y a mí. Esa visita mañanera todos los días es la que a nosotros nos tiene que importar, porque es la que genera un cambio en nuestras vidas. Amén. Es la que genera un cambio en nuestras vidas. Y quiero leerles la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos 1:8. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando se tenía que partir y todos se entristecieron, porque ya era el tiempo. Él sabía que su tiempo iba a ser por aquí, en esta tierra, pasajero, momentáneo. Él solo vino a establecer el reino, a enseñarnos, a operar y obrar en el reino, a dejar al Espíritu Santo cuando Él descendiera, cuando Él fuera al Padre. Amén. Y los discípulos tristes porque ya lo amaban, estaban, ¿cuánto amor nos los habrá dado Jesús? Y Jesús les dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, así os enviaré al Consolador, que estará con ustedes para siempre y convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, después que Jesús se fue,
que encomendó a sus discípulos que no se separaran, que estuvieran unidos, que oraran todos juntos, que hicieran cánticos, oraciones, así como estamos nosotros hoy. Les dijo: y os enviaré y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese mismo Espíritu que aquel día del Pentecostés sopló en aquel aposento alto como un viento recio, dice que sopló en aquella casa, el rúa de Dios descendió en aquel momento, en aquel lugar, el soplo de Dios descendió en aquel lugar, y dice que todos unánimes, todos juntos recibieron ese poder y comenzaron. Una de las señales fue el hablar en lenguas, recibir el don de lenguas. Y hoy en día en la iglesia muchas veces hablamos en lengua y el que está al lado de nosotros nos mira como un bicho raro. Y lo digo por mí, cuando yo empecé en la iglesia, yo decía, esto parece aquí un convoy de indios. Aleluya. ¿Qué habla esta gente? Esto es una locura aquí. Pero gloria a Dios, yo también, a mí esa locura me cayó arriba a mí, a veces no la puedo frenar. Aleluya. Amén. Y a veces estoy orando por alguien que le estoy dando palabras y se me quiere ir la lengua, el don de lengua, y tengo que refrenarlo porque no lo conoce. Pero cuando estamos aquí en la iglesia, hermano, Amén. Amén. cuando sabemos lo que es el Espíritu Santo y lo que es el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, ¿por qué refrenar esa lengua? ¿Por qué no dejarla fluir? Y si Dios te da la interpretación y quiere dar una palabra profética al pueblo, a la iglesia de Cristo, ok, lo haremos todo decentemente y con orden, como está escrito en la palabra. Tampoco vamos a estar como las mujeres del libro de los Corintios, que deben ser igual que las gitanas de España, de las iglesias en España que fuimos. Y a veces había que sentarlas porque se llenaban tanto del fuego de Dios que no dejaban ni predicar. Porque todo es con un orden y a una medida. Pero cuando se está adorando y cuando se está alabando a Dios, ¿qué te impide que saltes y que brinques y que dances? Si eso es el fuego de Dios en tu vida. Y a veces muchos se frenan y lo detienen porque les da pena con el hermano que está. ¡Qué pena! En Cristo no podemos tener pena. De libertad nos llamó Dios. Y cuando quieras gritar aleluya, dile aleluya, gloria a Dios. Cuando algo que el pastor te dijo, te ministró hasta los tuétanos, di gloria a Dios, aleluya. Eso es para mí, yo lo quiero. El pastor decía la semana pasada, provóquenme a predicar, provóquenme a predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu encendió sus huesos, encendió su espíritu para compartir una palabra a la iglesia. Y qué bueno cuando la iglesia se prepara para recibir esa unción del Espíritu que a través del profeta se está ministrando. Qué rico cuando se empieza a mover el Espíritu a través de la adoración y la alabanza. Y comienzas a sentir ese fuego, como hace 2 domingos atrás que yo empecé. Yo decía, Dios mío, la menopausia me está haciendo efecto. Qué calor tengo, el aire no está puesto. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sudo tanto? Y yo tuve que abrir los ojos porque yo sentía un fuego que yo no podía estar parada ahí. Miré hacia atrás y había otra hermana allá atrás, una señora, no sé cómo se llama, alta ella, muy blanca, y su cara era roja como la mía. Y yo, ay, qué bueno, Señor, no soy yo sola. No soy yo sola. El fuego está en este lugar. El fuego estaba encendido, hermano. Y si está encendido, no se puede apagar. A veces yo digo, Dios mío, no permitas que joven se levante de la batería. No, déjalo ahí, siempre ahí, que no se pare, que no se pare, que no se pare. Porque a veces contristamos al Espíritu cuando nos paramos a dar un anuncio. A veces paramos al Espíritu cuando paramos a darle la bienvenida a un hermano. Y al Espíritu Santo que está haciendo entrada en ese momento, no le damos la bienvenida. Lo frenamos, lo contristamos, lo apagamos. Y ese es el que quiere dirigir el servicio. Ese es el que quiere dirigir la adoración. Y puede que Alejandro se prepare en una adoración preciosa y traiga la pista y hayan ensayado la semana. Y si el
nuevo celestial que en ese momento se está entonando en los cielos? Amén. ¿Lo vamos a contritar? No. Nos vamos a gozar. Y si en ese momento de esa adoración y de esa alabanza Dios quiere sanar a quien vino con un dolor de la artritis Amén. Gloria a Dios. y lo quiere operar en este momento y no tenga que ir a un salón de operaciones, pero no se deja que el médico divino haga su trabajo, porque hay que seguir un protocolo de hombre. No podemos frenar esa unción, no podemos frenar esa presencia. Muchas veces vamos de rodillas en la mañana a orar y estamos tan deprisa, tan apurados, y cuando el Espíritu va a empezar a fluir y vas a empezar y sientes ese quebranto rico, te tienes que levantar y te tienes que ir, y Él se queda ahí. No me dejó decirle nada. Y yo le quería decir que ya tenía todo bajo control. Aleluya. Y dejamos al Espíritu con la palabra en la boca. Y le pedimos a Dios, y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame en esto, Señor, yo quiero mi casa, Señor, mira, Dios mío, el carro que tengo que pagar. Ay, Dios mío, santo, este mes no sé si terminaré. Ay, Señor, mi hijo que no quiere venir a Cristo. Ay, mi papá en Cuba, ay, mi mamá. Y le pedimos, y no dejamos que Él hable. Amén. Sí, Señor. Ay. Aleluya, Señor. Habla. Y el Espíritu Santo ahí, con todo solucionado, con todo en sus manos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Es el poder de Dios en nosotros. Amén. Es el poder de Dios en nuestras vidas el que va a hacer el cambio. Es el poder de Dios en nuestras vidas el que va a hacer que nosotros vayamos y oremos por un enfermo. Y no que oremos, porque Jesús le dio un mandato a sus discípulos y les dijo: ir, sanar a los enfermos. No le digo oren por los enfermos a ver si se sanan, no. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, echen fuera a los demonios, levanten a los paralíticos. Aleluya. Porque el poder de Dios que está en mí va a estar en ustedes. Jesús, mientras estuvo con ellos, le dijo: yo estoy entre vosotros, pero estaré en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Mientras estaba entre ellos, Él los ungía y los enviaba con una autorización. Los enviaba con la unción de Él. Pero cuando Él se fue, que envió al Consolador, que envió al Espíritu Santo y al fuego, que empoderó a sus discípulos, le dijo: ahora estaré en ustedes. Yo estoy al lado del Padre, y todo lo que el Padre me revele a mí por el Espíritu se lo revelaré a ustedes. Les haré saber todas las cosas. Y los tiempos son malos. Todos sabemos que los tiempos son malos. Y aún la humanidad, aún la naturaleza, aún el mundo anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios, de los que están llenos del Espíritu Santo. Aleluya. En Cuba no hay medicinas. Qué bueno que tú y yo como iglesia, como empoderados de Cristo, podamos ir y ponerle las manos a los que están enfermos en los hospitales y decirle: eres sano ahora en el nombre poderoso de Jesús. Recibe ahora la sanidad. Qué bueno que podamos entrar a un hospital de hospicio donde ya las personas llevan 6 meses, ¿verdad?, le dan de vida en esos lugares a los enfermos, y podamos decirle: el poder, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para decirte que hoy tú no te vas a morir, sino que vas a vivir, sino que te vas a sanar. Aleluya. El Señor dijo que obras mayores, cosas mayores de las que Él hizo, si nosotros creemos, las podríamos hacer también. ¿Y por qué no las hacemos? Aleluya. ¿Por qué no las hacemos, iglesia? ¿Por qué no las hacemos? Porque estamos muy llenos de nosotros mismos. Porque no ayunamos. Porque no oramos. Porque no nos preparamos en la palabra. Porque no nos empoderamos. Porque no tenemos tan siquiera ni la intención de ir a los hospitales y orar por los enfermos y reunirnos un grupo y vamos a ir y que el pastor nos unja y que el Espíritu caiga y después lleno del Espíritu vamos a ir a orar por los enfermos. Y en el próximo evangelismo vamos a repartir los tratados, vamos a repartir agua, pero le vamos a decir a la gente: usted está enfermo, ¿para qué aquí que vamos a orar por usted? Lo vamos a sanar. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad que sí? Nosotros lo vamos a hacer. Porque si Dios estuvo con Jesús, versículo 38 del capítulo 10, dice: como Dios ungió
con Espíritu Santo y fuego a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por qué? Que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Los oprimidos son oprimidos por el diablo. Los sanos están enfermos porque muchas veces el diablo es que los enferma en su mente. Hay muchas enfermedades generacionales que con el Espíritu Santo se pueden ir. Amén. Dice que ese espíritu mismo estaba en Pedro ese día. Y él era el que predicó y habló esta palabra. Y me gusta, me encanta el versículo que está, el versículo 44, ponme de primera, del libro de Hechos 1, 38. Pon el versículo 44. O el anterior. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El otro versículo. ¿Qué tenía Pedro en ese momento? El poder del Espíritu Santo. Lo había recibido en Pentecostés. Amén. Estaba ungido, estaba empoderado. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? ¿Qué se derramó? Sobre los gentiles. Sobre una persona que nunca creyó, que vino por primera vez a la iglesia. Y se le habla con poder y unción del Espíritu Santo. Y en ese momento recibe el poder y el don del Espíritu Santo. Ese es Dios ahí. Es el mismo Dios ahí. Porque es Él el que unge, Él es el que empodera, Él es el que hace. Amén. ¡Qué gloria! Cuando vienen los nuevos hermanos, cuando viene un invitado y de aquí no se puede ir porque ese mismo día la unción del Espíritu Santo lo bautiza, lo llena y lo empodera para que lo que recibe aquí pueda ir y dárselo a otro. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y Pedro dijo, bueno, y si ya estos recibieron el don del Espíritu, que supuestamente es lo último que se recibía, ¿qué impide ahora que sean bautizados en agua? Porque, y te das cuenta que no es un protocolo que hay que seguir, porque muchas veces hay que ser bautizado en agua para después imponer las manos y para después ministrar al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo eso lo va a hacer de la manera en que Él estime conveniente. No es un protocolo que hay que seguir. Los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo por la predicación de Pedro, por la unción con la que Pedro ministraba, y dice que se convertían miles. Aleluya. Eso va a pasar en esta iglesia. Amén. A mí Dios me mostró un día en la mañana cuando el pastor me pidió que orara al empezar, y yo veía muchas sillas de ruedas allá afuera. Y yo veía muchos enfermos entrar aquí y salir con sus sillas en la mano. Por eso ese día oré y dije, Señor, esta iglesia será el hospital de los enfermos. Amén. Llegarán y se sanarán y vendrán multitudes de enfermos a este lugar. El pastor abre los ojos por allá atrás como diciendo, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijo él? Dios me lo dijo. Amén. Y ese mismo día la hermana me dijo allá afuera, tienes que predicar en el altar. Dios me lo dijo. Y un mes antes Dios me despertó con voz audible. Dios me habla. Amén. Tengo el privilegio de poder escuchar, y no todos los días. Son momentos indicados, precisos. Amén. En mi vida, días de momentos en que he estado en encrucijadas y momentos en que me ha sido difícil tomar decisiones, y el Espíritu ha sentido en la incertidumbre en la que yo he estado y me ha hablado con voz audible. Amén. Desde recién convertida ha sucedido, y cada vez que he obedecido esa voz en mi oído y he hecho lo que me ha dicho, me ha resultado, y ha sido poderoso el resultado. Amén. Y Dios me dijo en la madrugada, un día que desperté a mi esposo pensando que él que él estaba hablando, que me había despertado, me había dicho algo. Me dijo, lo que pondré en tu boca lo dirás, y dirás todo lo que pondré en tu boca. Yo dije, ay.
y qué va a poner en mi boca y a quién se lo tendré que decir, porque ya uno cuando recibe ese empujón, tú dices, bueno, y estás a la expectativa, y a quién será, y por qué será, y para qué será, y dónde será. Y la hermana Enminda me dice, aquel día me dice, Dios me dijo que te iba a poner palabras y que tú ibas a predicar en la iglesia. Y yo, ay Dios mío, créeme que estar parado aquí adelante no es algo que a todo el mundo le gusta. Amén. Solamente quien ha sido enviado dice que el ministerio es irrevocable, el llamado es irrevocable. Y por más que yo he querido apartarme del llamado y he querido colgar los guantes y me he escondido, sí, me he escondido. Hemos pasado desiertos en los cuales uno quiere esconderse y refugiarte. Y el Espíritu Santo siempre, no sé cómo se la ingenia de tal manera que te saca. Si no es en una llamada a las 10 de la noche con una persona que está necesitando oración. Ana es el caso de mi hermana Ana, yo no la conocía, la he visto esta la segunda vez. Y me llamó una noche, me dijeron que tú podías orar por mí, ora por favor, me siento mal. Y desde ese momento hemos hecho una alianza preciosa, entregando el Espíritu, la tocó. Amén. Entonces no nos podemos negar al Espíritu, a lo que el Espíritu quiere hacer. Y yo quisiera hoy, el anhelo más grande de mi corazón y del corazón de Dios en este día es que la leña en tu altar no se apague. Amén. Y yo quiero ir con ustedes hoy a la palabra que está en el libro de Levítico 6:12. Dice que el Señor nos llamó, nos hizo, nos formar parte de su reino y en Él que somos reyes y sacerdotes. Amén. Levanta tu mano y di conmigo. Somos reyes y somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes en esta tierra, en el reino de Dios. No somos del mundo, pero vivimos en Él. Pero somos del reino. Y yo soy rey y sacerdote de mi vida, de mi altar. Amén. Porque todos somos un altar para el Espíritu Santo. Este es el altar de la iglesia. Aquí en la adoración y a través de los ministros se enciende el fuego del Espíritu. Pero tú y yo día a día, mañana tras mañana, tenemos que ir al altar de nuestro corazón para encender el fuego, para que se avive más el fuego del Espíritu Santo en nuestro interior. No podemos dejar que el fuego del Espíritu se apague en nuestro interior y somos nosotros los que tomamos la decisión de que encienda, de que arda o que se apague. Es difícil apagar al Espíritu Santo en nuestras vidas, es duro, duele, las consecuencias son desastrosas, te los digo yo por experiencia. Amén. Cuando uno se deja llevar por las pruebas y las circunstancias y tú dices, yo no voy a orar más, no voy a buscar más, no quiero saber más nada, si de todas formas todo me va mal, por más que oro, por más que ayuno, por más que pido, por más que todo está cada día peor, no voy a orar más. Mira, mi hermano, la sequía espiritual es lo más triste que hay. Amén. La sequía espiritual te mata, te consume los huesos. David pecó, pero él sabía disfrutar de la presencia del Espíritu Santo y él sabía lo que era tener dentro de él ardiendo el fuego del Espíritu y el gozo del Espíritu. Y en el Salmo 51 se arrepintió delante de Dios y el Señor, crea en mí. No apartes de mí el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Amén, amén. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, ese gozo se va, hermano. Sí, Señor. Amén, amén. Y entonces el desierto eres tú, es tu corazón. Amén. Un día le dije al Espíritu Santo de camino al trabajo, si es verdad que tú estás conmigo en esta situación, porque te siento tan lejos, házmelo saber. Yo quiero saber que tú estás en medio de este asunto, que no estoy sola pasando por este desierto. Automáticamente se puso una nube delante de mí, me cayó un quebranto y un fuego en el carro. Estuve llorando desde que salí de mi casa. Tuve que aparcar el carro en un shopping cerca del trabajo, decirle a las muchachas de mi trabajo, díganle a los jefes que llego tarde.
dejar que el Espíritu me ministrara. Y él me dijo, yo nunca te he dejado sola. Sí, Señor. En tu desierto yo he estado contigo. Amén. En tu aflicción he llorado contigo. Amén. Y así como Jesús salió en el poder del Espíritu del desierto y estuvo haciendo bienes y sanando a muchos, Amén. así Dios va a hacer con nosotros. Aleluya. Cuando salgamos Amén. vencedores del desierto. Pero necesitamos nosotros vencer en el desierto. Amén. Volver a refugiarnos en el único que nos da la vida y en el único que nos empodera. No es una pastilla en tu depresión o en la depresión que te está visitando la que te va a empoderar. No es un medicamento, no es un seguimiento médico, es un seguimiento del Espíritu Santo en tu vida, el que va a hacer que la enfermedad que te diagnosticaron se vaya, que la depresión en la que caíste se vaya, que la situación en tu casa se mejore. Hay que tener fe y hay que confiar que Dios tiene el control de nuestras vidas. Cuando nuestra vida está escondida en Él, cuando Él está en nosotros, Él mora en nosotros, está dentro de nosotros y nosotros sabemos que estamos bien, que no estamos en pecado. Tenemos el respaldo total del Espíritu Santo. Pero cuando estamos mal y lo sabemos, sabes que no puedes contar con la totalidad de su ayuda y de su presencia. Pero hay algo lindo y es que el altar lo puedes encender para que consuma el pecado de tu vida y el grosor del pecado de tu corazón. Amén. Dice la palabra en el libro de Levítico: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Yo quiero que lo lean conmigo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. ¿Qué vamos a poner en el altar? La grosura, lo que nos estorba, lo que le estorba al Espíritu Santo, el pecado. ¿Qué vamos a poner ahí? El desánimo. ¿Qué vamos a poner ahí? El pecado de nuestros hijos. ¿Qué vamos a poner ahí? Todo lo que sabemos que no proviene de Dios. Tu matrimonio, esas palabras que le dijiste a tu esposa, o esas palabras que le dijiste a tu esposo, o esa maldición que lanzaste sobre tus hijos y después te confrontó el Espíritu y te dolió, esas ponlas ahí y arrepiéntete en ese momento. Eso es encender el altar. Porque muchas veces sin querer, por la ira que nos dejamos que nos domine, decimos cosas que después nos duelen y ya están dichas. Pero solamente consumiéndolas el fuego del altar cada mañana podemos hacer que Dios obre a favor de que el veneno que se sembró por esa palabra pueda ser consumido. Aleluya. Matrimonios que se aman, que se quieren, que no pueden vivir uno sin otro. Y las pruebas, las circunstancias, los momentos difíciles que atraviesa cada familia y cada matrimonio hace que el carácter se exaspere y por lo más mínimo se enciende el fuego, pero no del espíritu, sino de la ira. Y se dicen cosas que duelen, y se dicen cosas que lastiman el corazón y que apagan el amor entre la pareja. Si el Espíritu Santo está en medio de nuestro hogar y en nuestra casa, Él va a confrontar y va a convencer de pecado a quien lo dijo y vaya. Y en el altar del arrepentimiento, ahí se puede consumir y se puede quemar toda esa palabra dicha y aún el dolor del corazón. Muchas veces he tenido que sacar el dolor de mi corazón y ponerlo ahí, Señor. Amén. Así es. Aleluya. Porque si dejamos el dolor en el corazón, viene la depresión. Amén. Sí, Señor. Y se aparta el espíritu. Se apaga el espíritu. Porque el Espíritu Santo trae gozo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad para que haya gozo. Y si hay tristeza, la tristeza trae desánimo, trae depresión y te consume. Pero
uno tiene que saber despojarse de esa ropa. Tiene que saber despojarse de esa vestimenta de dolor y saber quemarla en ese altar cada mañana. Amén. Y para terminar, yo no sé cuántos de ustedes quieren ese Espíritu Santo que yo conozco. Gloria a Dios. Gracias. Como decía la hermana Yareli, el que pide, se le dará. El que busca, Amén. encontrará. Sí, Señor. El que toca, se le abrirá. Amén, amén. Aleluya. Dice que todo lo que tú pidieras al Padre, Amén. conforme a su voluntad, no la tuya, Sí, Señor. lo será hecho. A veces pedimos y pedimos mal Así es, Señor. para nuestros deleites, pero Dios sabe que no nos conviene y por eso no nos lo da. Sí, Señor. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo y estamos bautizados en el Espíritu Santo y tenemos el don de Espíritu y vamos a ese altar por la mañana a encender el fuego de nuestro altar y comenzamos a orar en lengua, el que tiene el don de lengua, y comenzamos a orar, dice que el Espíritu mismo gime con gemidos indecibles y clama delante del Padre por lo que sabe que a nosotros nos conviene, porque Él conoce las intenciones y las necesidades de nuestro corazón. Sí, Señor. Nosotros cuando hablamos y oramos en nuestro entendimiento humano, pedimos para nuestro egoísmo, pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestras necesidades, pero el Espíritu sabe las necesidades que hay dentro de tu alma. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Y tal vez oras y te quedas sin entendimiento porque no entendiste nada de lo que el Espíritu dijo. Shika raba y alaba y canda, alaba y so. ¿Qué quiere decir eso? Yo no lo entiendo, todavía no he tenido la revelación de la interpretación de lengua. Pero el Espíritu sabe y mi espíritu se edifica porque Misterios está hablando con mi papá. Amén. Así es. Misterios se está hablando con mi papá. Lo que dice no sé, pero sé que cuando me levanto de ahí se levantan otras mujeres empoderadas. Porque pedí, el Espíritu pidió por mí al Padre lo que sabía que yo necesitaba. Amén. Y a mí me encantaría que cada uno de ustedes pudiera tener esa experiencia con el Espíritu, de ser llenado hoy por el Espíritu y de poder recibir la presencia del don del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes. Quien tenga que profetizar, profetice. Y quien pueda recibir hoy el don de hacer sanidades, que lo pueda recibir y salga a sanar a los enfermos. Y quien tenga y quiera o pueda, o Dios tenga predestinado ya para él, o ya se lo haya dado y no sepa que lo tiene, el don de profecía, que pueda activarlo hoy en este lugar a través de la presencia de su Espíritu. La iglesia necesita empoderarse en el Espíritu. No somos naturales, hermano. La iglesia de Cristo no es natural. Naturales son estas cuatro paredes. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. En ti y en mí habita el Espíritu Santo. En ti y en mí hay un poder sobrenatural dado del cielo. Amén. Para ponerlo por obra aquí en la tierra y para dar a conocer a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios de milagro. Que lo que es imposible para el hombre, para Él es posible. Y que tú le puedas decir un día a alguien que viene con un diagnóstico de cáncer: el médico te dijo que te vas a morir y que es imposible que te salve. Ah, sí, pues yo te digo que no, que hay un médico divino que se llama Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para que por su sangre y por su llaga tú y yo seamos sanados, y a través de su Espíritu Santo va a venir un fuego sobre tu vida y vas a salir sano de este lugar, porque Dios te llama. Y si te trajo a este lugar, te trajo para darte vida y para darte vida y para darte vida y para darte en abundancia, hermano. Aleluya. Dios nos da vida y nos da vida en abundancia. A veces Dios no nos da más porque nos apartamos de Él. A veces Dios te tiene limitado para tenerte de rodillas. Aleluya. Hay que darle gracias a Dios por lo poco y por lo mucho que hoy tenemos. Hay que darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos aunque no nos guste. Hay que darle gracias a Dios cada día. ¿Sabes por qué? Porque estamos vivos y mientras hay vida hay esperanza. Si tú te mantienes firme, si tú te mantienes fiel, si tú te vacías de ti mismo y te llenas del Espíritu Santo de Dios, todas las cosas te van a ser posibles. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les son posibles. A los que aman a Dios todas las cosas son posibles. Repítelo conmigo. A los que aman a Dios todas las cosas les son posibles. Todas las cosas. No son 2 o 3 cositas. Son todas las cosas. Amén. Conforme a su voluntad. Por eso cada vez que pida, pide conforme, Señor, a tu voluntad. Si es
voluntad. No, hoy no tiene lo que has pedido durante años. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido la voluntad del Padre. Porque sabe, Él sabe el futuro. Él sabe lo que vas a hacer con lo que tú estás pidiendo. Él sabe que te puedes alejar de Él. El hijo pródigo le pidió al Padre su herencia para irla a invertir en no sé qué. Amén. Aleluya. Y se fue de la casa del Padre y gastó todo lo que el Padre le dio. ¿Y en qué lo gastó? En deleites y en placeres. Y lo perdió todo. Amén. Hasta pasar hambre. Hasta desear las algarrobas que comían los cerdos. Sí, Señor. Porque el Padre lo complació. Cayó tan bajo, tan bajo, tan bajo. Porque el Padre haberlo complacido. Era un derecho en aquellos tiempos darle aún a los hijos en vida la herencia de los padres. Era algo que se podía hacer. Pero ¿cómo vino ese hijo? Por el Padre tal vez no haber hecho un poquito de resistencia y decirle: hijo, estate un tiempo más en casa. Trabaja junto conmigo. Vamos a incrementar un poco más las posesiones. El Padre fue tan buen Padre que le dijo: sí, cógelo todo, vete. Y día tras día lo esperaba. Porque Él sabía que su hijo no estaba en buenos pasos. Amén. Porque Él sabía que lo que le había dado en su mano era un arma mortal. ¿Y cómo vino el hijo? Arrepentido. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno ni de ser llamado tu hijo. Amén. Hazme como uno de tus jornaleros. Así, Señor. Vengo para para trabajar por un salario o por un plato de comida. Amén. ¿Y el Padre qué hizo? Tú eres mi hijo. Día tras día te he estado esperando. Por si acaso tú volvías. Para mí estabas muerto, ya has vivido. Estás vivo de nuevo, es como si hubiese nacido de nuevo. Pondré anillo en tu mano, calzado nuevo en tus pies. Cambiaré tus vestiduras. Volverás a tomar posesión del nombre que tú tenías mientras estabas conmigo. Y comeré, mataré al becerro más gordo y haremos fiesta porque este es mi hijo. Dice: muerto era y es revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Amén. Amén. Así es Dios con nosotros. Nosotros nos alejamos de Él Amén. cuando a veces le pedimos, y Él, por ser un Padre bueno, nos los da, Amén. y nuestra vida cae en un caos. Sí, Señor. Pero hoy va a ser diferente a partir de hoy. Amén. Un antes y un después en tu vida. Amén. Con una experiencia con el Espíritu Santo lo cambia todo. Aleluya. Yo no sé si tú lo quieres o yo lo anhelo. Yo anhelo que cada día sea nuevo. Cada día sea nueva la frescura. Cada día sea nuevo el vino que Dios derrame en mi vida. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos que deshacernos de los odres viejos que éramos antes, Aleluya. para que Dios derrame en nuestro interior un vino nuevo, Amén. el cual pueda fermentar dentro de nosotros y hacerse un buen vino, un añejo con lo nuevo que Dios nos da hoy. Aleluya. Amén. ¿Cuántos hoy quieren hacerlo? Yo quiero que se ponga en pie en esta mañana, porque el Espíritu Santo desea ministrar hoy su presencia en este lugar. Amén. ¿Cuántos aquí han recibido en algún momento la llenura del Espíritu y han podido recibir el bautismo en lengua? ¿Cuántos tienen el don de lengua en este lugar? ¿Cuántos lo quisieran? Amén. ¿Cuántos quisieran ser llenados, rebosados de esa presencia? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos nunca le han dado la oportunidad a Jesucristo a entrar a su vida y recibirlo como Rey y Señor de su vida? Todos somos hijos de la casa, todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno, la casa está llena de hijos entonces. Si hubiese un gentil, sobre él también va a caer el Espíritu Santo. Si hubiese 10 gentiles, sobre ellos va a caer el fuego de Dios que va a estar en este lugar, en este momento. Amén. Quiero leer con ustedes en el libro
Segunda de Crónicas. Dice la palabra que cuando Salomón acabó de orar, dice que descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto. Y las víctimas y la gloria de Jehová llenó toda la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. ¿Cuántos quieren hoy encender el fuego en el altar? ¿Cuántos quieren hoy que el fuego se encienda en este altar? ¿Cuántos quieren hoy que sin poder detenerse puedan ir de rodillas? Porque la gloria de Dios caiga en sus vidas de una manera sobrenatural. Marilola, vas a ser sana en este mismo momento. Cuando vayas nuevamente al médico, el médico va a decir, ¿qué hiciste? Y le vas a decir, me llenó el Espíritu Santo. Nunca más padecerás de los dolores que has padecido. Les invito a cada uno de ustedes a que comparta este video, a que pueda compartirlo con amigos, con familiares, porque te aseguro que hay personas que están necesitando escuchar esta palabra. Una palabra que ha edificado tu fe, que ha fortalecido tu fe. De igual forma te aseguro que ellos necesitan fortalecerse. Así que te pido que por favor compartas este video con otras personas y les haga llegar este poderoso mensaje. Quiero invitarte el domingo al templo. Si no tienes donde congregarte, hay una gran familia que te está esperando. Morada de Justicia Ministries, una iglesia de adoración, restauración y crecimiento. Estamos en la 12260 Southwest 8th Street, Suite 162, Miami, Florida 33184. Te repito la dirección: 12260 Southwest 8th Street, Suite 162, Miami, Florida 33184. A partir de las 11 de la mañana están las puertas abiertas para que entres y puedas adorar, alabar, glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que lo más importante no es cuán grande puede ser la tormenta, sino quién te acompaña a través de ella. Dios te bendiga.